Bueno, en el anterior video pudimos ver la introducción al método de los elementos finitos. En este video lo que vamos a ver es un repaso sobre la mecánica del continuo y sobre todo la parte lineal elástica, que es la que nos ocupa en nuestro curso. Dentro de todas las teorías de la mecánica del continuo podemos englobar en un conjunto los modelos continuos, y dentro de ese conjunto de modelos continuos, en uno más pequeño, tenemos los problemas que resolveríamos con modelos elásticos lineales. La teoría de la elasticidad dice que los modelos elásticos lineales tienen que recuperar, la estructura tiene que recuperar su forma original cuando se le quitan las cargas. Los desplazamientos son pequeños en relación a las dimensiones del elemento, ya sea la deflexión de una viga comparada con su longitud o la deflexión de una placa comparada con algunas de sus dos longitudes características. Suponiendo que las deformaciones pequeñas, se hace el desarrollo de la teoría de la elasticidad. Y las relaciones entre las tensiones y las deformaciones deben ser lineales, la ley de Hooke. Con todo eso vamos a obtener una única solución y, por ejemplo, la deformación de una estructura no va a depender de cómo es el historial de las cargas. Esto quiere decir, si aplico el orden que aplique las cargas, no va a variar en la deformación final. Con esto vale el principio de superposición, que es lo que hacíamos en resistencia de materiales. Bien, ¿para qué me sirve tener un modelo elástico lineal? ¿Qué puedo resolver con un modelo elástico lineal? Bueno, yo tengo mi modelo elástico y lo que puedo hacer es a ese modelo cargarlo, imponerle desplazamientos o imponerle alguna temperatura de trabajo. Con todas estas condiciones de borde que yo le impongo, o con estas cargas que yo le impongo a mi modelo lineal, lo que voy a obtener son desplazamientos, deformaciones, tensiones y esfuerzos internos, que es lo que me interesa a mí obtener del modelo que voy a analizar. Entonces, con las cargas y restricciones, es decir, las condiciones de borde, más las ecuaciones cinemáticas. Las ecuaciones cinemáticas, recordemos que son las ecuaciones que relacionan los desplazamientos con las deformaciones. Las ecuaciones constitutivas, por ejemplo, la ley de Hooke. Y las ecuaciones de equilibrio, que son la segunda ley de Newton. Con todas estas ecuaciones obtenemos los desplazamientos. Por lo tanto, la teoría de la elasticidad es simplemente esto. Y lo que yo tengo que determinar, mi variable a determinar, son los desplazamientos, porque una vez que obtenga los desplazamientos, voy a obtener las demás incógnitas. Si yo obtengo los desplazamientos con las ecuaciones cinemáticas, es decir, lo que me relaciona el desplazamiento con las deformaciones, voy a obtener las deformaciones. Una vez que obtengo las deformaciones con las ecuaciones constitutivas, es decir, la ley de Hooke, voy a obtener las tensiones. Una vez que obtengo las tensiones, tengo que tener un criterio de falla de la estructura que yo voy a analizar. Por ejemplo, puede ser un criterio de falla las tensiones principales, donde puedo analizar la tensión máxima y la tensión mínima, es decir, atracción y compresión. Otro criterio de falla es el de von Mises para materiales dúctiles, donde en función de las componentes de tensión tengo esta fórmula, la misma fórmula expresada en función de las tensiones principales, y en el caso particular de, por ejemplo, uniaxial, que son las tensiones en barra, la tensión de von Mises es la única tensión que hay en ese caso. Y por otro lado también tengo la tensión de Tresca, que es la máxima tensión de corte. Bien, vamos a recordar qué eran las ecuaciones de equilibrio, que son las que vimos recién, que nombramos recién. Si tenemos un cubo elemental de volumen de dimensiones diferencial X, diferencial Y y diferencial Z, vamos a aplicarle las tensiones que actúan en él cuando un cuerpo está sometido a tensiones. Vamos a hacerlo solamente en la dirección del eje Y y vamos a ver que
en las otras direcciones es similar. En los planos XZ, en el plano XZ actúa la tensión normal sigma I. Y en el plano XZ, un diferencial I hacia la derecha, actúa la tensión sigma I más la derivada de sigma I con respecto a I por un diferencial I. En los otros planos tengo las tensiones cortantes, por lo tanto, con esas tensiones cortantes más mi fuerza de volumen, voy a armar la ecuación de equilibrio. Fíjense que algunos miembros se restan directamente, entonces me queda la ecuación de equilibrio en la dirección de I. De forma similar obtengo en las otras dos direcciones. Recordemos las ecuaciones cinemáticas, que eran las que relacionaban los desplazamientos con las deformaciones. Para el caso de que no las recordemos cómo las calculábamos, por ejemplo, la deformación en X la calculo como delta X sobre la longitud. Ese delta X lo puedo calcular como lo que se deformó en un extremo mi pieza menos lo que se deforma en el otro. Entonces esa variación es el delta X. Y la longitud de mi elemento es diferencial X. Entonces la división de estos dos me va a dar derivada de U con respecto a X. Y así lo hago para las otras dimensiones. Y lo mismo con las distorsiones. Las puedo calcular directamente desde acá. Y después tenemos las ecuaciones constitutivas, que era la ley de Hooke. Si se acuerdan, epsilon x, que es la deformación en x, está en función de sigma x, pero por efecto Poisson, las demás tensiones, sigma y y sigma z, también tienen un efecto sobre la deformación en x. Y la distorsión en xy es tau xy dividido el módulo de corte transversal. Obviamente para las demás direcciones es similar. Las tensiones en función de las deformaciones, la fórmula es un poquito más complicada. La tensión de corte es G. Esta fórmula se obtiene directamente despejando desde esta que está acá, pero la vamos a escribir de esta manera, multiplicando y dividiendo por este término, para que luego tengamos este término en común con las tensiones, aquí, para cuando armemos la matriz constitutiva, que la vamos a ver un poquito más adelante, nos quede más fácil sacar el factor, nos quede más fácil expresarlo. Obviamente para las otras direcciones es similar. Vamos a calcular ahora la energía de deformación elástica del elemento diferencial. La energía de deformación elástica del elemento diferencial, ¿se acuerdan? Si yo tengo la tensión versus la deformación, como por la ley de Hooke esto es lineal, entonces la energía de deformación es el área debajo de la curva. ¿Y cómo calculo ese área? Bueno, es 1/2 de la tensión por la deformación. Entonces tengo 1/2, la tensión en X por la deformación en X, va a dar esa energía de deformación, y así con todos los términos. Fíjense que tengo tensión en X multiplicado por deformación en X, tensión en Y multiplicado por deformación en Y, tensión en Z, y así sucesivamente. Esto que está acá lo puedo escribir como el producto de dos vectores, el vector tensión por el vector deformación. Para eso voy a tener que escribir las deformaciones como este vector, vector de deformaciones, y las tensiones como este vector. Entonces, el producto escalar entre estos dos vectores, fíjense, sigma x por epsilon x, sigma y por epsilon y, sigma z por epsilon z, el producto escalar entre esos dos vectores, por 1/2 me va a dar la deformación elástica. Además, las deformaciones las puedo expresar como una matriz constitutiva a la -1 por las tensiones, o las tensiones, esa matriz constitutiva por las deformaciones. Si estuviésemos hablando en una dimensión, esto sería sigma x igual a el módulo de Young, que viene a ser la matriz constitutiva en una sola dimensión, por epsilon x.
En este caso vamos a ver después cuánto vale la matriz constitutiva. Por lo tanto, la energía de deformación, como vimos, la podemos expresar por el producto escalar entre la tensión, el vector tensión y el vector deformación. Obviamente uno de los dos debe estar traspuesto para que este producto sea producto escalar. Puedo expresar la energía de deformación en función de las deformaciones. Cambio el vector tensión por su definición acá. Entonces, el vector tensión traspuesto me va a quedar de esta manera. Y también puedo expresar la energía de deformación en función de las tensiones, o sea, cambiando el vector deformación por su igualdad. Y me queda de esta manera. ¿Para qué quiero la energía de deformación expresada en forma de tensiones o de deformaciones? Lo voy a utilizar más adelante cuando quiera meter la componente térmica o cuando quiera aplicar el principio de los trabajos virtuales. Acá tenemos la matriz constitutiva. ¿Se acuerdan que este término era el que les comentaba que íbamos a sacar factor común para que la matriz esta quede más simple? Y obviamente la matriz constitutiva de la menos 1 es esta que está aquí. Bueno, si se acuerdan, las ecuaciones cinemáticas eran las deformaciones en función de los desplazamientos. Esto también lo puedo expresar de forma matricial. El vector de deformación es este que ya vimos, y las ecuaciones cinemáticas, como las vimos, si las quiero multiplicadas por el vector de desplazamiento, tengo un problema, porque el vector de deformaciones tiene 6 dimensiones y el campo de desplazamientos tiene 3 dimensiones. Entonces los voy a tener que multiplicar por una matriz que es un operador diferencial que me va a relacionar las ecuaciones, que va a tener una dimensión de 6 por 3 para que esto sea compatible. Entonces fíjense, cuando multiplico este vector por esta fila, me va a quedar que la deformación en X es la derivada con respecto a X de U. Y así lo puedo comprobar con todas las deformaciones. Entonces fíjense que ya tengo expresadas las ecuaciones cinemáticas y las ecuaciones constitutivas en forma matricial. Si voy a trabajar con temperatura, tengo que tener en cuenta las deformaciones por temperatura. Obviamente, la temperatura produce deformaciones, pero no distorsiones. Por lo tanto, la deformación por temperatura es el coeficiente alfa, que esto depende de cada material, por el delta T a que se somete el material. Este delta T es el delta entre el montaje y la temperatura de funcionamiento. Obviamente, si tengo ortotropía térmica, como puede ser en algunos materiales, el alfa va a tener un valor diferente para cada dirección ortogonal. Bien, ¿cómo hago para tener en cuenta esa deformación térmica dentro de la deformación de la energía de deformación? Vamos a suponer un caso muy simple para ver cuál es el efecto de la deformación térmica. Supongamos que tenemos una barra fija en un extremo y libre en el otro extremo. A esa barra le vamos a dar un delta de temperatura de forma tal que su extremo libre se deforme un cierto epsilon t. Ese epsilon t es conocido, es alfa por el delta t. Bien, ¿qué pasa si tengo una deformación? Si tengo esa deformación, por la ley de Hooke, entonces tengo una tensión. Pero esa barra, como está fija en un extremo pero libre en otro, no tiene una tensión, no está tensionada, porque como está libre, se deforma libremente, obviamente no va a haber tensiones. Sin embargo, la ecuación, por la ley de Hooke, me da que va a tener una tensión, y cuando yo calcule la energía de deformación, me va a dar que tiene una energía de deformación. Sin embargo, no está deformada. No tiene energía de deformación. Sí está deformada por efecto de la temperatura. Veamos el caso contrario cuando tengo la barra con los dos extremos fijos. Si yo le doy un delta T, obviamente la barra no se va a deformar, pero sí voy a tener una tensión.
Si yo le doy un delta T positivo, esa barra va a querer expandirse, por lo tanto, como los extremos fijos no la dejan, va a tener un esfuerzo de compresión. Sin embargo, en la ecuación, en la ley de Hooke, como no hay deformación, me va a decir que no hay tensiones. Entonces, lo que tengo que hacer es, en la energía de deformación, poner este término, la deformación debida a las tensiones. ¿Cómo lo expreso? Bueno, voy a decir que la deformación que voy a poner en la energía va a ser la deformación total menos la deformación térmica. Vamos a ver qué pasa en cada uno de estos ejemplos cuando lo expreso de esta manera. Fíjense, en el primer ejemplo, ¿cuánto es la deformación total? Bueno, la deformación total es E sub t. La deformación total es la deformación térmica. Por lo tanto, la deformación elástica que va a venir acá va a ser 0, ya que la deformación total es E sub t menos E sub t es 0, por lo tanto la energía de deformación en este ejemplo, la energía de deformación elástica es 0. ¿Qué pasa en el segundo ejemplo? La energía de deformación total es 0. Por lo tanto, la energía elástica va a ser menos E sub t. En este caso, voy a tener energía de deformación diferente de 0. Ahora tengo un nuevo término y voy a sustituir sigma por la ecuación constitutiva y epsilon e por epsilon total menos el epsilon térmico. Lo voy a poner todo eso dentro de la energía de deformación. Me va a quedar de esta manera. Hago distributiva ahí en ese producto de vectores y desarrollando me va a quedar eso. Bien, ya vimos la energía de deformación. Por un lado, ahora vamos a ver la energía potencial de las fuerzas externas. ¿Por qué estamos viendo esto? Si yo tengo una estructura y le aplico una fuerza, esa estructura se va a deformar y va a tener una energía de deformación. Esa energía de deformación lo va a ayudar a recuperarse. Entonces, la energía potencial ejercida por esa fuerza externa tiene que ser igual a la energía de deformación de esa estructura. Con esas dos energías, igualando esas dos energías, voy a resolver los problemas estructurales que tengo. Bien, ¿cuánto vale la energía potencial de una fuerza? Obviamente, la energía potencial de una fuerza va a depender del punto de inicio hasta el punto donde yo termine, el trabajo que va a ejercer esa fuerza. Esa fuerza obviamente tiene que ser una fuerza conservativa. Vamos a definir el trabajo como la fuerza por una distancia recorrida y vamos a tomar un punto común que es el R0. Entonces, la energía, fíjense la primera ecuación, la energía potencial de esas fuerzas, la variación de esa energía es el trabajo, es menos el trabajo. Entonces nos queda de esta manera. Por lo tanto, la energía potencial, cuando tengo las fuerzas constantes o elásticas proporcionales al desplazamiento, la energía potencial es menos el trabajo ejercido por esa fuerza. Fíjense que la energía potencial de las fuerzas volumétricas, la componente en X va multiplicada por U, la componente en Y va multiplicada por B, la componente en Z va multiplicada por W, y eso se integra en todo el volumen. La energía potencial de fuerzas en presión se integra en el área donde se ejerce la presión. La energía potencial de fuerzas lineales se integra sobre la línea donde actúa, que es este caso que está acá. Y la energía de una fuerza puntual, obviamente, se multiplica por el desplazamiento del punto donde está aplicada la fuerza. Por lo tanto, la energía potencial total es esta fórmula que tenemos acá abajo, donde tenemos en cuenta todas las fuerzas que podemos aplicarle a un sólido.
Vamos a hacer la simplificación, para hacerlo fácil, vamos a hacer la simplificación a un ejemplo de una dimensión, a una barra. Entonces, fíjense que la ecuación de equilibrio, ¿se acuerdan de esa ecuación que vimos al principio, que tenía tres componentes, una en cada dirección? Bueno, la ecuación de equilibrio se reduce a esos dos términos. El desplazamiento, la función desplazamiento de una barra solamente se va a poder desplazar en el sentido axial y ese desplazamiento solamente va a depender de la coordenada en esa dirección. Las ecuaciones cinemáticas quedan de esta manera, no hay distorsiones y la deformación en x es la derivada de u con respecto a x, la deformación en y la deformación en z quedan expresadas como la deformación en x por el módulo de Poisson. La única tensión que voy a tener es la tensión en x, que va a ser el módulo de elasticidad por la deformación en x. Por lo tanto, la energía de deformación elástica, según esta fórmula, me va a quedar como un medio de la integral volumétrica el módulo de elasticidad por la derivada de u con respecto a x al cuadrado diferencial volumen. Y la energía potencial va a ser la fuerza que le aplique en algún punto por el desplazamiento de ese punto, menos la fuerza volumétrica, si es que le aplico alguna, por el desplazamiento integrado en el volumen, más alguna fuerza lineal que pueda llegar a poner. Bueno, hasta acá vemos un repaso sobre la mecánica del continuo, que es lo que vamos a aplicar para desarrollar el método de los elementos finitos en la mecánica lineal elástica.